Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mientras no se haga algo para detener la dispersión de los contagios, vamos a llegar mucho más lejos que 50,000. Quiero nada más hacer una acotación de lo que acaba de decir, que esto rebasó todos los pronósticos, rebasó todas las proyecciones. Le explico que esto no está rebasando todos los pronósticos. Tal vez sí los del doctor López-Gatell, tal vez sí los de CONACYT, pero no las proyecciones y las predicciones que tenían personas que sí hacen matemáticas serias. Yo he estado hablando de esto desde el mes de febrero he estado hablando de esto. Las estimaciones, las proyecciones de muchos grupos a nivel internacional comenzaron a ser muy graves a finales del mes de abril para nuestro país. Se volvieron terribles en mayo y ahora, bueno, nada más para darle una idea. Y todas estas proyecciones, o sea, esta es la crónica de una catástrofe anunciada. Se sabía que si en México se seguían las políticas de salud pública que se estaban llevando para hacer el manejo de la pandemia, cómo se está haciendo, que es en este lugar en donde íbamos a terminar. Nada más que esto todavía no se termina. Estamos todavía en la parte de ascenso de nuestra epidemia local. Y si no se hace algo para detenerlo, vamos a ir mucho más lejos de donde estamos. La proyección más seria que hay ahorita está hecha por un doctor que se llama Yu Yang-gu, a quien cito muy seguido porque hace las matemáticas más serias de proyecciones, a mi manera de ver, a mi forma de ver. Estas son proyecciones con una técnica, un modelaje que se llama Machine Learning, que es aprendizaje de máquinas, o sea, inteligencia artificial. Ahorita las proyecciones del doctor Yu Yang-gu están hablando de 122,000 muertos en México de aquí al 1 de noviembre. Esto es utilizando las cifras oficiales. Quiere decir que de aquí a los próximos 3 o 4 meses van a morir alrededor de 90,000 personas adicionales, ¿ok? Entonces, no es, las únicas proyecciones que han sido rebasadas han sido las del propio López-Gatell, porque aparentemente pues nunca ha dado una, ¿no? O sea, cuando él hablaba que le entró a la pandemia pensando que entre 6 y 8,000 personas se iban a morir, el día que dijo eso en una entrevista, pues realmente yo decidí tomar una actitud de activismo para tratar de ver qué se podía hacer para mejorar la situación de nuestro país con la pandemia. Porque cuando el encargado de un evento catastrófico de esta magnitud y el encargado de controlar esto y de salvar las vidas, ¿sí? Quien tiene las vidas de 129 millones de mexicanos en sus manos, admite que le entró a la chamba ya presacrificando entre 6,000 y 8,000 personas, pues yo creo que desde que dijo eso, en ese momento alguien más debería de haber estado a cargo del trabajo. Se le debió haber relevado del cargo y puesto ahí a una persona que no estuviera dispuesta a perder una sola vida, una sola, por lo menos no sacrificándola, como de si eso fuera el sacrificio que debemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, dijo 6 a 8,000, luego se fue a 12, luego subió a 30, luego dijo que solamente en un caso muy disparatado podríamos tal vez llegar a 60,000 muertes, pero esto ya sería un escenario verdaderamente catastrófico, ¿no? Bueno, vamos a rebasar eso dentro de muy poco tiempo, y si no nos andamos con cuidado y algo diferente ocurre, ¿sí? Estamos ahorita ya agosto, septiembre, octubre, noviembre, tenemos 3 meses para salvar a más de 80,000 personas, a cerca de 90,000 personas. Entonces, o simplemente quedarnos cruzados de brazos y dejarlas morir. Entonces, pues sí, así está la cosa, está muy grave. Y la razón por la que está grave es porque literalmente el gobierno no está haciendo nada para contener la dispersión de los contagios. Esto no es distinto a ninguna otra epidemia. Las epidemias de carácter infeccioso que se transmiten entre seres humanos se controlan. Hay una estrategia epidemiológica de control que está basada en 4 brazos de control. Ok, se tienen que hacer los 4. De los 4, México hace 1, y ese que hace lo hace bastante mal, que es la mitigación. Entonces, es decir, hay países
que le entraron a esto tan mal o quizá incluso peor que nosotros. Voy a poner el ejemplo de Reino Unido. En Reino Unido le entraron pensando que iban a irse por una estrategia de inmunidad comunitaria o la mal llamada inmunidad de rebaño. Esto también lo admitió, por ejemplo, Suecia, ¿no? Aquí, mientras que esto no ha sido admitido abiertamente por las autoridades, se ha hablado en incontables ocasiones sobre la inmunidad de rebaño y sobre se ha dado a entender que esa es la estrategia que nuestro gobierno perseguía. Bueno, el Reino Unido le entró así y entonces lo que pasó pues fue lo que tenía que pasar. Empezaron a tener demasiados contagios, esto se les salió de control, muchos contagios significan muchas muertes, empezaron a tener problemas de ocupación hospitalaria, de muertes desmesuradas y llegaron a sumar, a la fecha suman 46,000 defunciones. Esto es imperdonable, desde luego. Nada más que la diferencia con Reino Unido, entre Reino Unido y nosotros, es que ellos hicieron una estrategia muy mala al principio, después en la parte media de su epidemia local lo hicieron terriblemente mal, pero en un momento se dieron cuenta que no se podía perder más vidas si es que no querían tener un evento catastrófico social, económico en su país, una devastación gigantesca por la pérdida de vidas. Entonces se pusieron las pilas y sí, lo han hecho muy bien. Ahora Reino Unido es un ejemplo a seguir. Hicieron lo que se habían negado a hacer desde el principio, que es ampliar el número de pruebas, identificar activamente casos asintomáticos, buscar contactos de los casos confirmados e instituir un programa de aislamiento selectivo de los casos confirmados. Con esto ¿Qué está haciendo mal, doctora? ¿Qué está haciendo radicalmente su epidemia? Sí, ¿qué está haciendo mal en México? ¿Es un manejo político de un hecho científico, de una pandemia? ¿Es un hecho político? ¿Se maneja políticamente este tema? Sí, indiscutiblemente se maneja políticamente, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Que, por ejemplo, desde el inicio nunca recomendaron el uso de cubrebocas, ¿no? Nunca recomendaron medidas simples, como uso de cubrebocas. Se seguía hablando de que los pacientes asintomáticos no contagiaban cuando existía un cúmulo enorme de evidencias científicas que decían lo contrario. Ya sabíamos que los asintomáticos eran el motor que empujaba la dispersión de los contagios. Y el doctor López-Gatell seguía hablando de que los asintomáticos no contagiaban. Hasta la fecha, es que ya se haya apersonado en una conferencia de empresas con cubrebocas, pues perdón, se le pasó el tiempo para que alguien se ponga de pie a aplaudirle, porque dejó pasar casi 5 meses para esta acción tan sencilla que hubiera salvado decenas de miles de vidas, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, claro, o sea, se está politizando, desde luego, porque si se tuviera la intención de actuar de forma científica, humana, con seriedad, afrontar la pandemia, en lugar de hacer un reporte diario numérico de cómo van nuestras cifras de infectados y de muertos, ¿verdad? Se entraría a las conferencias de prensa diciendo, a ver, el problema del día de hoy es y estas son las soluciones que venimos a proponer. Necesitamos más pruebas, esta es la acción que estamos tomando para tenerlas. Necesitamos rastreo de contactos, este es el mecanismo que estamos siguiendo para lograrlo. La gente está muriendo demasiado pronto llegando al hospital. Esto es la acción concreta que venimos a ofrecer para que esto cambie. Pero eso no pasa. Es decir, se sientan ahí a hablarnos de cosas que sinceramente parece que se vive en una realidad alternativa. Es decir, que todavía se ha tenido la desfachatez. Estamos sumando 50,000 muertos. Y esto es, a ver, el público necesita recordar esto. Señor Cárdenas, sí. El doctor Hugo López-Gatell admitió hace casi 4 semanas en una entrevista para el Wall Street Journal y después en una conferencia de prensa que para tener una cifra real de cuánta gente en México se ha muerto por COVID, la cifra que él reporta debería ser multiplicada por 3. Esto lo dijo él mismo, o sea, no es especulación. Entonces, si hoy vamos a llegar a 50,000, la realidad es que en nuestro país han muerto cerca de 150,000 personas de COVID. Entonces, hay muchos cuestionamientos que deberíamos hacernos. Entre otras, ¿por qué, si se sabe que 3 veces más de la cifra que se está reportando es la gente que se ha muerto, por qué
¿Por qué rayos? Es que esas muertes no se están contabilizando como tal. ¿Por qué es que no se actúa con transparencia y se incluyen esas muertes a los registros de las muertes por COVID? Esa es una parte, ¿no? Y la otra es, ¿cómo puede la autoridad sentarse ahí a ver que 150,000 personas, incluso si solo fueran, y no es solo, incluso si fueran las 50,000 oficiales, ¿ok? ¿Cómo pueden sentarse ahí y hace, ¿qué habrá sido? 2 semanas y media, ¿no? Cuando el doctor López-Gatell tuvo la desfachatez de sentarse en una conferencia de prensa a decir, la estrategia que hemos perseguido ha sido exitosa, utilizó esa palabra, exitosa, y dijo que es exitosa porque tenemos todavía mucha disponibilidad hospitalaria. A ver, yo creo que el señor nunca entendió cuál era su trabajo, porque aquí el único objetivo que se necesita perseguir activamente, es evitar la muerte, disminuir la pérdida de vida. Ese es el cometido, el único cometido real. Entonces, pues tenemos muchas camas, pero se le olvida decir esto. Se le olvida decir que tenemos muchas camas porque mucha gente se muere en su casa, porque hay mucha gente que se muere en camino al hospital, porque hay mucha gente que se muere llegando al hospital. Nada más para que se sepa una estadística aterradora que proviene de nuestro país, el 88% de las personas que mueren en el hospital por COVID, el 88%, oigan, mueren fuera de la terapia intensiva. Esto quiere decir que ni siquiera tuvieron la oportunidad, ¿sí?, de utilizar un ventilador, no tuvieron la oportunidad de ser tratados en una terapia intensiva. Ahora hay que preguntarse por qué. ¿Por qué la gente está muriendo tan pronto? Está muriendo pronto porque los protocolos médicos que se instituyeron en enero no sirven hoy en agosto, porque sabemos muchísimo más sobre la enfermedad, sabemos mucho más sobre el virus. Y esta necedad que no sé de dónde se origina, de lo que también muchas veces el subsecretario ha dicho, que es que la estrategia se escogió en enero y que es esa estrategia la que se va a seguir hasta el fin de la pandemia. Bueno, no creo que pueda haber una actitud más equivocada. En enero sabíamos poco sobre la enfermedad, poco sobre el virus. Ahora sabemos bastante más. No lo sabemos todo todavía, pero sabemos doctora, más. Interrumpo para decir lo que dijo hoy López-Gatell. Considera que es indispensable replantear lo que llama el lado B o segunda etapa de la respuesta gubernamental al COVID-19, ya que se perfila que sea una epidemia prolongada. Él no habla de estas cifras catastróficas de los estimados de los modelos matemáticos. No llega tan lejos, porque seguramente no quiere incomodar a la autoridad que está por encima de él desde el punto de vista jerárquico político. Pero sí, ciertamente ha perdido credibilidad, y esta credibilidad redunda en que la gente ha perdido certeza respecto a respetar las normas mínimas de prevención de la enfermedad, como el uso del tapabocas. ¿Qué tanto ha servido el uso del tapabocas realmente para evitar los contagios? ¿Sí ha servido o no ha servido? Bueno, en nuestro país ha servido poco porque se habló sobre el uso del cubrebocas muy tarde en la epidemia. ¿No recuerdan? O sea, todavía hasta el mes de mayo, bueno, no nos vayamos tan lejos. Hace 2 semanas nuestro señor presidente, en un discurso que estaba dando, volvió a desestimar el uso del cubrebocas. Dijo, sus palabras textuales fueron: yo no me pongo cubrebocas por recomendación directa del secretario de Salud y del subsecretario. Ellos me dicen que no es necesario que me ponga cubrebocas y por eso no me lo pongo. Yo le hago caso a los expertos. Esto fue lo que dijo literalmente. Y me acuerdo muy bien. Entonces, ahora, es más, bueno, hasta se burló y dijo, me pondré cubrebocas cuando acabe la corrupción. Eso ya es el colmo de la burla. Es el colmo de la burla, porque de eso depende la vida de las personas. Es decir, no sé en dónde le ven que esto puede ser chusco o de alguna manera intrascendente. A ver, si el... Frívolo es la palabra. Frívolo, exactamente.
Mire, le voy a decir, si el 90% de la población se pusiera un cubrebocas todas las veces que sale de casa, o sea, siempre que sale de casa, si el 90% de la población lo hiciera, podríamos nosotros los ciudadanos tener en nuestras manos el poder, nada más con esa acción, de disminuir hasta en un 60% los contagios. Esto salvaría decenas de miles de vidas. El cubrebocas sirve, pero ¿qué ha pasado en nuestro país? El doctor López-Gatell nos hizo perder los primeros 3 o 4 meses de la pandemia haciendo una burla del cubrebocas, diciendo no hay evidencias científicas que digan que el cubrebocas sirve, burlándose de los reporteros que las conferencias de prensa traían cubrebocas, diciendo, ese cubrebocas, señor, no le sirve de nada, es usted un ridículo por ponérselo, ¿no? Entonces, y nuestro presidente, bueno, pues no ha tenido a bien ponerse un cubrebocas, creo que la única vez que lo hizo fue en un vuelo, en un avión, en camino a una visita con el señor Donald Trump, ¿verdad? Fue la única vez que se puso un cubrebocas. Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar de nuestra población si esos son los mensajes que vienen de la autoridad máxima? Es que, si usted se da cuenta, en los países que han tenido manejos exitosos de la pandemia, los ejemplos provienen de la autoridad misma. No se puede liderar sin el ejemplo. Se liderea con el ejemplo. Angela Merkel se le vio no hace mucho tiempo en un evento en donde estaba su gabinete completo ahí reunido. Y ella vio a alguien en el gabinete que tenía el cubrebocas debajo de la nariz. Se le acercó y le dijo, señor, póngase usted bien ese cubrebocas. Y a la doctora Angela Merkel no se le ve ninguna parte sin cubrebocas. Mire a la presidenta de Taiwán, a Shinzo Abe, el primer ministro de Japón, ¿no? En Nueva Zelanda, en todos los países que lo han hecho bien, es la autoridad misma la que da primero el ejemplo. Y dando el ejemplo, ni siquiera lo tienen ya que decir. La gente está viendo, estamos en época de pandemia, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pues el ejemplo ha sido malo desde las autoridades, ¿no? Y el ridículo con el secretario de Hacienda fue, ¿no? Que dijo, podemos reactivar la economía si nos ponemos un cubrebocas, y después el presidente vino a ridiculizarlo y a decirle que se retractara en sus palabras. De hecho, él estaba en lo correcto. Se podría reactivar de mejor manera la economía si la gente tomara esta simple medida de ponerse el cubrebocas, porque podríamos disminuir en gran medida los contagios. Pues entonces, esta es una medida que se debe seguir, sin duda, una de las principales que la sociedad debe seguir. Es una verdadera lección, doctora, la que hemos recibido en este momento con todos estos puntos de vista y toda esta información valiosísima. Creo que lo más importante es recuperar la credibilidad a partir de ustedes, los expertos, los que están tomando muy en serio esto que se califica ya como una verdadera catástrofe de proporciones enormes, incalculables. Bueno, calculables desde el punto de vista de que va a ser 3 veces más grave de lo que hasta ahora está sucediendo. Esta noche nos van a informar en 30 minutos más que ya llegamos a los 50,000 muertos, pero la proyección habrá que multiplicarla por 3 y esto nos daría 120, 130, 140,000 personas fallecidas, que no es una cifra para despreciar. Muchísimas gracias, como siempre, tener la oportunidad de escuchar estos puntos de vista y alarmarnos, sí, pero atender, poner atención a lo que tenemos que hacer nosotros, ya que el gobierno no está llevando a cabo su estrategia como lo está demandando la necesidad, porque políticamente no es rentable. Yo lo veo de ese modo. Bueno, no creo que sea más rentable dejar morir a tanta gente. No creo que eso les resulte mejor. Si no se hizo una estrategia de contención adecuada, al principio quizá pensaron que se podrían ahorrar algún dinero, pero ahorita el gasto que esto ha representado en pérdida de vidas, de economía, la cantidad de empresas que han tenido que quebrar, el desempleo, la pobreza generada, todo esto, o sea, hubiera sido tantísimo más barato hacer lo correcto, lo que se tenía que hacer desde el principio, que dejar que esto se volviera una situación descontrolada como lo es ya. Yo me refería también a la rentabilidad política, Pues yo también, fíjese, la verdad es que yo también, porque a mí me azora que digan, por la rentabilidad política vamos a dejar morir personas. ¿A quién le puede parecer lógico
que alguien que cargue con 50,000 muertes en sus hombros, eso pueda ser rentable políticamente. Yo creo que quien puede venir a salvar el pueblo, quien puede venir a salvar a la gente de morir, pues yo no sé, yo le vería mucha más rentabilidad a esa apuesta que a la apuesta de simplemente jugar con el discurso público, manipular, con la manipulación de la opinión pública y dejar que la gente se siga muriendo. Yo no veo cómo, en qué calculadora o quién dio ese consejo de que esto sería más rentable. Pienso que es como muchos errores que han tenido de cálculo, como haber pensado que iban a ser 6,000 y 8,000 muertos, como haber pensado que la curva se iba a aplanar en mayo, como haber pensado que la pandemia se domó. Pues tal vez yo creo que en la rentabilidad política eso es otro error de cálculo, porque no sé quién, y si dejan que aquí se mueran otras 100,000 personas, bueno, vamos a ver qué tipo de rentabilidad política va a ser eso, a ver quién les quita ¿cuándo vendrá un perdón? ¿Cuándo vendrá realmente un perdón de haber dejado morir, de haber permitido todas esas muertes prevenibles? No creo que venga el perdón nunca. Muchas Entonces, gracias. Pues yo tendría cuidado con esos cálculos que creo que les están fallando grandemente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.